Bien, esta es la sexta lección del curso de álgebra superior y de lo que voy a hablar ahora está obviamente muy relacionado con lo que se trató en las lecciones anteriores. Vamos a ver específicamente cómo es que se puede resolver una ecuación de tercer grado. Entonces, para ayudar a entender de qué se trata esto, voy a comenzar con un pequeño repaso de cosas muy básicas. Sabemos de los cursos elementales de álgebra que uno puede resolver ecuaciones cuadráticas que en su forma general, como sabemos, tienen la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, donde a, b y c son regularmente cantidades conocidas. En muchos casos, en muchas aplicaciones, pues son números reales, aunque como ya hemos visto antes, las mismas fórmulas para resolver ecuaciones como esta que tenemos aquí son válidas si los coeficientes a, b y c son números complejos. De hecho, una forma de ver la aparición de los números complejos precisamente tiene que ver con la necesidad de resolver ecuaciones de esta clase. Ahora, la fórmula estándar bien conocida que normalmente uno aplica para resolver ecuaciones de esta clase se puede obtener fácilmente y lo que frecuentemente se utiliza es completar lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto. Voy a mostrarles aquí un método diferente que puede servir para facilitar lo que vamos a hacer enseguida. ¿De qué se trata? Bueno, lo que, por así decirlo, complica la solución de una ecuación como esta es el hecho de que aparezcan términos cuadráticos y de primer grado en la ecuación. Obviamente que si el término cuadrático no estuviera, entonces las cosas son bastante simples y pues un despeje muy sencillo nos permite encontrar el valor de incógnita x en esta ecuación. Lo mismo si la x no estuviera, si no tuviéramos este término lineal, encontrar la x o las x que satisfacen la ecuación cuadrática sería muy sencillo. Si la b vale 0, pues otra vez es muy fácil despejar el primer término de la ecuación y sacando raíz cuadrada uno puede encontrar los valores de la x que resuelven, que satisfacen esta ecuación cuadrática. Entonces, de hecho, lo que vamos a ver es que uno puede simplificar la ecuación haciendo un cambio de variable. Es decir, si la incógnita x la escribimos como y más una cantidad k, que es una constante que tenemos que determinar, lo que queremos ver es esta transformación, este cambio de variable. O sea, lo que estamos haciendo es cambiar la variable x, que es la que inicialmente nos interesa, por una nueva variable y lo que queremos determinar es cuál es el valor de esta constante k que nos conviene. Entonces lo que hay que hacer es simplemente sustituir esta relación donde quiera que aparece x en la ecuación original. Entonces, haciendo x igual a esto, lo que nos queda en la ecuación original pues claramente sería a por x cuadrada, pero x cuadrada es y cuadrada más 2k por y más k cuadrada más b por x, pero otra vez x es y más k más c igual a 0. Y si agrupamos los términos de acuerdo a la potencia que aparece en la y, pues lo que tenemos es que a y cuadrada, que es este término, y ahora podemos agregar 2ak, que es este, que es múltiplo de y, más b, que también es múltiplo de y finalmente aparecen a por k cuadrada más b por k más c igual a 0. Entonces, lo que era la ecuación cuadrática que teníamos en un principio, pues resulta que con esta transformación nos lleva también a una ecuación cuadrática. Noten que seguimos teniendo un término cuadrático, en general un término lineal, y todo esto, estos tres términos que aparecen al final serían, por así decirlo, constantes, en donde no aparece la variable y, que es la que ahora
quisiéramos determinar. Si conocemos el valor de la y, entonces con esta relación encontraríamos el valor correspondiente de la x. Entonces, esta k, como dije, es una constante que por ahora no tiene un valor definido y precisamente podemos aprovechar esa oportunidad. Es decir, podemos elegir la k de tal manera que la ecuación que tenemos se simplifique en relación con la ecuación que teníamos en un principio. Y aquí la simplificación que podemos lograr es forzar a que el coeficiente de y sea igual a 0. Si pedimos que 2ak más b sea 0, vean que lo que nos queda es que 2ak más b igual a 0 implica que 2ak es igual a menos b y por lo tanto la k conviene escogerla, por lo que ya se dijo, como menos b sobre 2a. Recuerden que no podríamos dividir entre 0, es decir, aquí es importantísimo que la a no sea 0 para que esta división que tenemos al final se pueda efectuar. Sí, pero es importantísimo que la a no sea 0, porque si la a fuese 0, ya no tendríamos una ecuación cuadrática, sino que tendríamos una ecuación lineal. Y aquí lo que nos interesa es ver cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Así es de que la a no es 0, así es de que esta k pues está bien determinada por esta relación. Con este valor que aquí determinamos para esta constante k, aquí lo voy a marcar, lo que tenemos entonces, vean ustedes, es que la ecuación se convierte en esto que voy a escribir ahora. Tendríamos ay cuadrada, que es el primer término que teníamos aquí originalmente. Con esta elección de la k, este coeficiente desaparece, así es de que el término lineal ya ahora no estaría. Y lo que tendríamos adicionalmente sería más a por k cuadrada. K cuadrada es b cuadrada sobre 4a cuadrada, más b por k. B por k sería menos b cuadrada sobre 2a, más c igual a 0. Entonces, sustituyendo este valor conveniente de k en estos términos, tenemos esto que aquí apareció. Vean ahora que podemos hacer algunas ligeras simplificaciones. Esto que está aquí es lo mismo que b cuadrada sobre 4a menos b cuadrada sobre 2a. Un cuarto menos un medio es lo mismo que menos un cuarto. Así es de que la ecuación que tenemos ahora se reduce a esto que escribo enseguida. Nuevamente tendríamos a por y cuadrada, y de la resta que aquí está indicada, decía, un cuarto menos un medio nos da menos un cuarto. Entonces tendríamos menos b cuadrada sobre 4a más c igual a 0. Y esta ecuación equivale a que a por y cuadrada sería entonces igual a b cuadrada sobre 4a menos c. Y ahora, por ejemplo, podemos tomar 4a como denominador común. Así es de que tendríamos en el numerador b cuadrada menos 4ac. Y finalmente y cuadrada se puede despejar, otra vez dividiendo entre a, que nos interesa que no sea 0. Así es de que y cuadrada sería igual a b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada. Lo que hemos obtenido es precisamente pues ya el valor de la y. Lo único que falta por hacer ahora es sacar la raíz cuadrada. Y entonces finalmente la y sería igual a más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 4a cuadrada, lo cual también se puede escribir como más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque recordemos que la raíz cuadrada de cualquier número real al cuadrado, por ejemplo a cuadrada, es en general el valor absoluto de a. Así es de que aquí no es algo tan simple de que la raíz de a cuadrada sea a. En general tendría que ser el valor absoluto de a, pero aquí lo que ocurre es que este más menos ya considera
la posibilidad de que la A sea negativa, y aquí pues esto ya cubre todas las posibilidades que tendríamos. Ahora, esta y que hemos obtenido sería precisamente las soluciones que esta ecuación cuadrática también tiene, pero lo que interesaba en un inicio era resolver la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a 0. Para ello fue que se propuso este cambio de variable, donde la k aquí está determinada. Así es de que si regresamos a la x original, que era la incógnita que nos interesaba en un principio, entonces la x es igual a la y, o sea, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, más la k, que es menos b sobre 2a, como podemos ver aquí en la parte superior. Entonces aquí ya tenemos de hecho un denominador común, así es de que esto se puede escribir de esta otra manera, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, que seguramente ustedes reconocen como la fórmula estándar para resolver la ecuación cuadrática que teníamos en un principio. Entonces aquí el procedimiento pues es un poquito diferente al completar cuadrados, que es lo que frecuentemente se hace para llegar a esta relación. Aquí nada más un pequeño comentario o dos. La humanidad sabe resolver ecuaciones cuadráticas o problemas que llevan ecuaciones cuadráticas desde hace miles de años. Se sabe que en el antiguo Egipto problemas que llevan ecuaciones cuadráticas se podían resolver desde hace 5000 años, y el hecho de que en algunos casos b cuadrada menos 4ac, lo que se llama el discriminante, sea negativo, pues es algo que también ya desde hace siglos se observaba en algunos problemas, y la actitud más o menos regular en el pasado era que, bueno, si teníamos aquí dentro del radical un número negativo, entonces pues simplemente las soluciones no existían, más que preocuparse por tratar con números complejos o cantidades imaginarias. Lo que regularmente se hacía era pues simplemente evitar el problema y decir que eso no tiene pues ningún interés, ninguna aplicación. Digo, sobre todo si estamos pensando en problemas de carácter físico o de carácter geométrico que lleven a una ecuación cuadrática como esta, pues entonces, digamos, tiene cierto sentido el ignorar aquellos casos en donde tuviésemos un discriminante negativo y la necesidad de hablar de números complejos. Esa es un poquito la razón por la que los números complejos tardaron en desarrollarse de una manera adecuada dentro de las matemáticas. La formalización del concepto de número complejo vino a darse apenas en la primera mitad del siglo XIX, es decir, algo relativamente reciente, en parte pues por esta actitud que se tenía en el pasado de simplemente pues no hacer caso de aquellos problemas en donde pues uno obtendría, como hoy sabemos, soluciones que son números complejos a pesar de que uno comience con coeficientes reales. Bien, voy a pasar ahora a hablar acerca de las ecuaciones cúbicas. En el caso de las ecuaciones cuadráticas, como ya mencionaba anteriormente, aquí regreso a lo que teníamos en un principio, les decía, aquí el caso interesante precisamente es que la a no sea 0, porque si fuese 0, pues realmente no tenemos una ecuación cuadrática. Así es de que pues podríamos desde un principio dividir entre a y fijarnos en una ecuación en donde el coeficiente principal fuese 1. Sin embargo, las cosas son aquí tan simples que uno se da el lujo de tener coeficientes a, b y c indeterminados, cuando en realidad este primer coeficiente siempre lo podríamos normalizar, como se dice, y escogerlo igual a la unidad. Esto precisamente de hacer una especie de normalización es lo que se aplica cuando hablamos de ecuaciones de tercer grado. Es decir,
en lugar de proponer la expresión más general que uno puede imaginar, lo que se hace regularmente es comenzar con una ecuación del tipo x cúbica más ax cuadrada más bx más c igual a 0. Vean que si eliminamos este primer término, los siguientes tres precisamente corresponden a la expresión que teníamos arriba. Entonces aquí la pregunta es cómo hallar las soluciones de una ecuación de este tipo, una ecuación de tercer grado, o lo que es lo mismo, pues determinar las raíces del polinomio que se encuentra aquí del lado izquierdo de la igualdad. Este problema, la solución de esta ecuación de esta clase, es algo ya bastante reciente, podríamos decir, en términos de la historia de la humanidad, mientras que las ecuaciones cuadráticas o su equivalente se podían resolver desde hace miles de años. Este problema de resolver una ecuación cúbica es algo relativamente reciente y fue solo alrededor del año 1500 en el que, cuando ocurrió que varios pensadores o como se le quiera llamar, finalmente hallaron trucos para poder resolver esta ecuación en forma general. Aquí pues la historia es bastante curiosa. Aquí es recomendable que uno lea algunos libros acerca de la historia de las matemáticas en este tiempo. Hubo muchos personajes que estuvieron involucrados en la solución de la ecuación cúbica, como Dalferro, como Antonio Maria Fiore, Niccolo Tartaglia, Cardan, Ferrari, en fin, muchos personajes que, digamos que compitieron por llegar a establecer la fórmula general para resolver una ecuación de esta clase. Entonces vamos a ver cómo se puede resolver una ecuación así, y el primer paso va a ser algo similar a lo que ya vimos en el caso de las ecuaciones cuadráticas. Es decir, lo que va a ser conveniente es comenzar por proponer un cambio de variable que nos simplifique la ecuación. Entonces, exactamente como en el caso anterior, hacemos x igual a y más k, donde esta k es una constante que, como en el caso que ya vimos arriba, vamos a poder escoger como sea conveniente. Entonces lo que hago nuevamente, como en lo que les mostraba antes, es sustituir esta expresión y más k donde quiera que aparece la x, y lo que vamos a obtener pues fácilmente se ve que es esto que escribo ahora. X cúbica sería y cúbica más 3k por y cuadrada más 3k cuadrada por y más k cúbica. Después tendríamos a, que multiplica la x cuadrada, que es y cuadrada más 2k por y más k cuadrada, más b por x, que sería b por y más b por k, más c igual a 0. Entonces vean que la expresión aparentemente se vuelve muy complicada, pero vamos a ver qué podemos hacer ahora agrupando. Entonces el único término con y cúbica es este que tenemos aquí al principio. Aquí lo reproduzco y ahora podemos ver que hay varios que tienen una y cuadrada, como este que está aquí. Bueno, de hecho nada más son estos dos. Entonces los agrupamos y lo que se obtiene es 3k más a por y cuadrada. Después tenemos términos lineales en y, como este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Todos ellos van juntos y lo que nos dan sería un 3 por k cuadrada más 2a por k más b, que multiplica y. Y finalmente tenemos términos que no dependen de la y, como serían k cúbica, a por k cuadrada, más b por k, más c, y todo esto queremos que sea 0. Entonces esta ecuación es equivalente a la que teníamos en un inicio, y de nuevo tenemos
toda la variedad de potencias que había en un inicio. Aquí tenemos cubos, cuadrados, primera potencia y términos independientes. Aquí también cubos, cuadrados, primera potencia y una cantidad independiente de la y, que equivale a estos tres términos juntos. Entonces, como en el caso anterior de las ecuaciones cuadráticas, lo que podemos hacer es escoger esta k de una manera conveniente, y aquí algo que resulta conveniente, pues de nuevo, es forzar a que este coeficiente de y cuadrada sea igual a 0. Y eso entonces evidentemente se logra pensando que la k sea igual a menos a sobre 3. Ya con eso el coeficiente de y cuadrada desaparece y ya es una ligera simplificación que se logra. Con este valor de la k, la ecuación que teníamos en un principio se convierte en y cúbica, después tendríamos 0 veces la y cuadrada, después tendríamos 3k cuadrada, que equivale a 3a cuadrada sobre 9, el 2ak sería menos 2a cuadrada sobre 3 más b por y. El siguiente término es menos a cúbica sobre 27. Después tendríamos menos, de hecho sería más, a por a cuadrada sobre 9. Vean que al elevar la k al cuadrado, aquí el signo menos desaparece, tenemos a cuadrado sobre 9, como ya escribí. El siguiente término, b por k, sería menos ab sobre 3 más c igual a 0. Y ahora podemos ir haciendo algunas pequeñas reducciones. El y cúbica sigue como estaba. Ahora lo que nos queda se puede resumir de la siguiente manera. Tendríamos, vean ustedes, la b para comenzar, y enseguida lo que podemos escribir es menos a cuadrada sobre 3, que es precisamente lo que se obtiene al simplificar aquí. Vean que estos 3 novenos es lo mismo que un tercio menos 2 tercios es menos un tercio, precisamente. Y algo similar ocurre en estos que aquí tenemos. La reducción de todos ellos se puede escribir así: la c, que queda sin alguna forma de combinarse con los demás. Después tendríamos menos ab sobre 3, por ejemplo, y los únicos que son semejantes son estos dos primeros. Este de aquí es a cúbica sobre 9, que equivale a 3 a cúbica sobre 27. 3 sobre 27 menos 1 sobre 27 es 2 sobre 27, así es de que el último término sería 2/27 de a cúbica. Y esto todo es igual a 0. Para no estar escribiendo todo esto en esta forma, pues que parece un tanto complicada, lo que vamos a hacer es a redefinir, y a toda esta combinación que aparece aquí vamos a denotarla con una P minúscula, y todo esto que aparece aquí lo vamos a denotar como Q. Entonces, en resumen, lo que hemos mostrado es que la ecuación cúbica más general, que es la que aparece aquí en un principio, se puede escribir de una manera equivalente por la expresión que ya obtuvimos ahí abajo, eliminando el término cuadrático. Lo que nos queda después de hacer un cambio como este es y cúbica, como ya vimos, y en lugar de b por x más c tenemos p por y más q. Entonces la ecuación que ahora vamos a ver cómo se resuelve es esta: y cúbica. Aquí limpio lo que aparece. Entonces lo que nos queda es y cúbica más py más q igual a 0. Entonces, bueno, hasta ahí no se ve pues mucha diferencia, ni todavía cómo esto ayude efectivamente a resolver la ecuación. Bien, aquí pues viene precisamente el ingenio de estos personajes que ya mencionaba antes. Entonces el método, aquí si quieren hacemos una pequeña división, consiste en lo siguiente:
proponer que la solución de esta ecuación se escriba como la suma de dos cantidades desconocidas. Entonces aquí U y B son cantidades que queremos determinar, pero en ellas hay cierta libertad, porque, por ejemplo, el número 3 lo puedo escribir como 2 más 1, también lo puedo escribir como 1.5 más 1.5, es decir, cualquier valor que tuviera la y se puede expresar de una infinidad de maneras como una suma de dos cantidades. Entonces vamos a ver enseguida cómo esta libertad que aquí nos queda se puede aprovechar para llevar todo este problema a algo manejable. Entonces es algo similar a lo que ya hicimos antes. Una vez que se propone la y como u más b, se sustituye en la ecuación que queremos resolver. La y cúbica, pues como sabemos, sería el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. A eso equivale la y cúbica. A eso hay que sumarle p por y, que sería p por u más p por b, más q igual a 0. No quedó tan complicado. Y ahora vamos a agrupar los términos cúbicos, u cúbica más b cúbica. Y lo que podemos notar es que en los términos que siguen, en este 3u cuadrada b más 3v cuadrada, hay un factor común que podemos extraer, que sería 3u por b, que multiplica entonces a u más b, y estos otros dos precisamente vinieron de multiplicar la p por la y. Así es de que en realidad regreso a lo que teníamos en un principio, es decir, aquí tendríamos p por u más b más q. Entonces todos los términos que aparecían en el renglón anterior aquí ya están incluidos, y esto equivale a que u cúbica más b cúbica más 3ub más p por u más b más q es igual a 0. O sea, vean que u más b es factor común en estos dos términos, entonces aquí lo factorizamos, y aquí vemos algo similar a lo que se encontró anteriormente. Como dije, u y b son dos variables que vienen a sustituir a la incógnita que teníamos en un principio, pero como señalaba, aquí hay mucha libertad en cómo escoger u y b, así es de que podemos imponer una condición, y aquí la condición que parece conveniente es exigir que u por b equivalga a menos 1/3 de p. Vean que si u por b es menos p sobre 3, todo esto se hace 0. Es decir, exigimos ahora que esto sea igual a 0, algo similar a lo que veíamos antes, y eso entonces nos lleva a la condición de que u por b tiene que ser igual a menos p sobre 3. Ya con eso, si hemos impuesto esa condición, todo este término desaparece, y lo único que nos queda es que la suma de cubos, u cúbica más b cúbica, tiene que ser igual a menos q. Es decir, lo que tendríamos entonces ahora es que u cúbica más b cúbica es igual a menos q. Entonces, a lo que se llega, así de fácilmente, así de rápido, hemos llegado, vean, a que el problema original de resolver esta ecuación de tercer grado, como ya vimos, cualquier ecuación de tercer grado se puede llevar a esta forma, lo que son la p y la q, también ya lo hemos determinado, aquí está precisamente la correspondencia entre p y q con los coeficientes a, b y c que teníamos en un inicio. Entonces cualquier ecuación de estas se puede transformar en un sistema de ecuaciones, lo cual pues aparentemente no suena como una ganancia, porque en un principio teníamos una ecuación con una sola incógnita, y aquí en cambio tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son u y b.
Sí, pero este sistema, como vamos a ver, es algo que podemos resolver. Y de hecho, de la primera ecuación, vean ustedes, por ejemplo, podemos eliminar la b. La b sería menos p sobre 3u. Y una vez que despejamos de la primera ecuación la b, podemos sustituirla en la segunda ecuación, hacer un proceso de eliminación. Y entonces lo que nos queda es que u cúbica más la b cúbica. La b cúbica sería entonces menos p cúbica sobre 27 u cúbica es igual a menos q. Entonces, de esa manera, lo que teníamos aquí en un principio, que era este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas u y b, nos lleva a una sola ecuación donde hay una sola incógnita que es la u. Aquí ahora lo que conviene hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por u cúbica, y entonces lo que nos queda es u sexta más q por u cúbica, es decir, multiplico por u cúbica para eliminar este denominador. Aquí entonces queda u a la sexta. Aquí tendríamos menos q por u cúbica, que lo paso ahora a la izquierda por razones que enseguida van a poder apreciarse claramente, menos p cúbica sobre 27 igual a 0. Entonces la ecuación se ve más o menos impresionante porque pues en esencia es una ecuación de sexto grado. Vean que aquí aparece u a la sexta potencia, u al cubo, y aquí no hay dependencia en la u. Bueno, sí, esta ecuación efectivamente sería una ecuación de sexto grado, pero la podemos ver como una ecuación de segundo grado donde la incógnita es u cúbica. Es decir, yo puedo escribir esta ecuación como u cúbica al cuadrado más q por u cúbica menos p cúbica sobre 27 igual a 0. Y esto nos lleva precisamente a emplear la solución para la ecuación cuadrática que ya vimos en un principio de esta lección. Es decir, esta ecuación se puede resolver con la fórmula general que ya repasábamos antes. De aquí uno obtiene que la u cúbica sería menos q más menos la raíz cuadrada de q cuadrada más 4 por p cúbica sobre 27 sobre 2, o esto se puede escribir también como menos q sobre 2 más menos la raíz cuadrada de q cuadrada sobre 4 más p cúbica sobre 27. Aquí simplemente para simplificar un poquito el radicando, conviene meter este 2 dentro del radical y esto es lo que uno obtiene. Entonces, esto básicamente nos dice qué cosa es u cúbica. Recuerden, aquí la u y la b eran simplemente variables auxiliares. Aquí hago un repaso para que no nos perdamos de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, recuerden, teníamos una ecuación cúbica que siempre podemos transformar a una forma como esta, donde el cuadrado ha desaparecido. Aquí ahora resolvemos la ecuación proponiendo que la incógnita, que es la y, se escriba como la suma de dos cantidades desconocidas, y aquí esta u ya no es desconocida. U cúbica está determinada por los valores de los coeficientes p y q. Aquí precisamente noten que los valores de p y q es todo lo que necesitamos básicamente para encontrar la u. Sí, pero también necesitamos la b, y pues podríamos decir que ya esta ecuación nos dice qué cosa necesitamos, porque una vez que hemos determinado la u, se podría sustituir aquí y encontrar la b. O la otra forma es notar que u y b entran de una manera simétrica en estas ecuaciones. Es decir, si cambio de opinión y a la u le llamo b y a la b le llamo u, esto queda exactamente igual. Estas ecuaciones no cambian. U por b o b por u es lo mismo. U cúbica más b cúbica es lo mismo que b cúbica más u cúbica. Y si en lugar de haber eliminado la variable b, hubiésemos eliminado la variable u, uno va a terminar exactamente con una ecuación como esta, con una b en lugar de la u, y entonces la b cúbica va a ser precisamente algo dado por esta misma expresión sin ninguna diferencia.
Así es de que en realidad esta expresión que está aquí pues ya nos permitiría determinar lo que son u y b básicamente. Ahora, hay un pequeño detalle que es importantísimo recalcar y tiene que ver con los números complejos que ya previamente se han tratado en el curso. Vamos a pensar, para hacer las cosas sencillas y concretas, vamos a suponer que todo esto que está aquí, por ejemplo, fuera una cantidad real. Noten que, aunque aquí tenemos un cuadrado, que sería siempre, bueno, pensando que la Q y la P son reales, como ya mencioné antes, todo lo que estamos haciendo en realidad es igualmente aplicable para coeficientes reales o complejos, pero en las aplicaciones lo más común es que tengamos coeficientes reales. Entonces, si estamos pensando en números reales, esta cantidad es siempre positiva, entonces no tendríamos necesidad por ese lado de utilizar números imaginarios. Pero como aquí aparece p al cubo, si la p es negativa, su q va a ser negativo, y si este término es dominante sobre este, pues podríamos tener aquí la necesidad de utilizar números complejos, lo cual no es mayor problema, ya sabemos qué es lo que se puede hacer. Entonces, si recordamos cómo se ve el plano complejo, entonces en el plano complejo tenemos algo así. Por ejemplo, podría ocurrir que esta combinación que tenemos aquí fuera una cantidad real, por poner un ejemplo. Muy bien, entonces si eso es una cantidad real, entonces u cúbica es una cantidad real. Entonces vamos a pensar, para hacer las cosas concretas, que fuera real y positiva. Entonces tendríamos un punto sobre el eje real de este lado del origen, pero un número tiene, así como tiene 2 raíces cuadradas, tiene 3 raíces cúbicas. Recuerden, por ejemplo, si yo me fijo en, digamos, un caso muy sencillo, en la raíz de 4, bueno, eso me lleva a más y menos 2, hay 2 números que elevados al cuadrado dan 4. Bueno, en forma similar, si pensamos en números complejos inclusive, entonces resulta que aún si esta cantidad que aparece aquí fuera real y positiva, los valores de u que satisfacen esta condición van a ser 3 en total. Es decir, cualquier número real, positivo, negativo o complejo tiene 3 raíces en general. Entonces, aparte de las 2 posibilidades de signo que tenemos aquí, aun cuando fijáramos uno de estos signos, los posibles valores de u determinados por esta relación son 3. Si, por ejemplo, tuviésemos que, como dije, esta cantidad que aparece del lado derecho fuera real y positiva, entonces una raíz cúbica pues también sería una cantidad real y positiva. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8, que es una cantidad real y positiva, es 2, que también es real y positivo, pero esa no es la única posibilidad. Ya sabemos que hay otros 2 números en el plano complejo que estarían precisamente ocupando los vértices de un triángulo equilátero. Por ejemplo, en el caso de que u cúbica fuese 8, por poner un ejemplo, entonces los posibles valores de u, uno de ellos es 2, 2 al cubo es 8, pero hay otros 2 valores complejos que también elevados al cubo nos dan 8. Entonces, aquí es muy interesante que, como ya se va a poder ver en los ejemplos más adelante, que aunque estemos pensando en cantidades reales, aquí por ejemplo este 8, que podría ser el resultado de estas operaciones, es una cantidad real y positiva, y sin embargo pues hay posibilidades de tener aquí raíces complejas también. Y no solamente hay posibilidad, sino que hay necesidad, en el sentido siguiente. Recuerden, una ecuación cúbica como la que tenemos aquí, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, del álgebra, que ya tratamos en las lecciones anteriores,
una ecuación como esta, de acuerdo con el teorema fundamental del álgebra, tiene que tener tres raíces que pueden ser reales o complejas. Entonces aquí ya no es simplemente la decisión de ignorar los números complejos como se hacía en el pasado cuando se resolvían ecuaciones cuadráticas, sino que aquí vamos a ver que aunque las raíces sean reales, uno tiene la necesidad de tratar con los números complejos. Entonces pues hay que tomar en cuenta esto con mucho cuidado. Entonces lo que va a ser conveniente para lo que sigue es darle un símbolo, un nombre propio a estas cantidades que aparecen aquí, para no tener que estar escribiendo cada vez lo que aquí apareció. Entonces vamos a definir una A mayúscula. Bueno, antes de eso voy a borrar este dibujo que aquí en este momento ya no me hace tanta falta. Entonces vamos a definir dos cantidades que se van a denotar por A mayúscula y B mayúscula. Entonces vamos a definir A como menos Q sobre 2 más la raíz cuadrada de Q cuadrada sobre 4 más P cúbica sobre 27, y B va a ser menos Q sobre 2 menos la raíz de Q cuadrada sobre 4 más P cúbica sobre 27. Entonces esas son las definiciones, y lo que podemos hacer es escribir U cúbica, por ejemplo, igual a A y B cúbica igual a B. Es decir, ya recalcaba que lo que ocurrió con la U es idéntico a lo que ocurre con la B. Entonces vamos a escoger así las cosas. Entonces, como recalcaba, en general una ecuación como esta tiene tres raíces. Entonces vamos a fijarnos en alguna de ellas. Entonces de esta ecuación que tenemos aquí vamos a tener tres soluciones, que son U igual a la raíz cúbica de A, donde esta raíz cúbica es alguna raíz cúbica, o sea, como decía, un número real o complejo tiene tres raíces cúbicas. Bueno, esta es una raíz cúbica de A. Las otras raíces cúbicas son simplemente lo que escribo ahora: omega, a ver, voy a escribirlo más bonito, omega por la raíz cúbica de A, y otra posibilidad es omega cuadrada por la raíz cúbica de A, donde omega va a ser por definición menos 1 más i por la raíz de 3 sobre 2. En el plano complejo, este número omega y omega cuadrada ya lo hemos encontrado antes. Aquí si escogemos la escala de esta manera, aquí menos 1, aquí más 1, bueno, déjenme escoger una escala más pequeña para que quepa con facilidad. Si aquí está menos 1 y aquí está más 1, aquí más 1 positivo. Esta omega es un número que, como ustedes pueden ver, tiene módulo 1, está representado por un punto que se encuentra a una distancia de una unidad del origen, formando un ángulo de 120 grados con el eje real positivo. Es decir, es un punto que estaría más o menos localizado aquí. Este ángulo son 120 grados, y la omega cuadrada es el complejo conjugado de omega, así resulta. Es un punto que está colocado de este otro lado. Aquí ahora esta línea, de hecho, también forma un ángulo de 120 grados si lo medimos en dirección negativa, es decir, corresponde a 240 grados en el sentido positivo. Entonces, estos puntos que aquí indiqué, este que está aquí arriba en el segundo cuadrante, este es omega, este es omega cuadrada. Si ustedes calculan omega cuadrada, van a ver que es simplemente el conjugado de omega. Y tal como señalaba antes, el 1, omega y omega cuadrada se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero, y precisamente mediante 1, vean que aquí hay un 1 que no está escrito, pero precisamente este 1 que no está escrito, esta omega
Aquí hay que tener cuidado, 3 es el índice de esta raíz, no es una omega cúbica. Aquí es omega por la raíz cúbica de a, aquí es omega cuadrada por la raíz cúbica de a. Estos coeficientes 1, omega y omega cuadrada son las 3 raíces cúbicas de 1. Este omega que está aquí fácilmente se ve que es una raíz cúbica de la unidad. Omega cúbica es 1, lo cual se ve muy fácilmente recordando la representación geométrica de la multiplicación de números complejos. Si este ángulo son 120 grados, para omega cúbica tenemos que multiplicar este ángulo por 3, entonces vamos a llegar aquí de nuevo al eje real positivo. Como esta longitud, módulo es 1, pues entonces omega cúbica nos va a llevar a este punto precisamente. Omega cuadrada al cubo, pues sería girar 240 grados 3 veces, y eso equivale a 720 grados, y de nuevo vamos a terminar aquí. Entonces, insisto, los números 1, que aquí no se ve, omega y omega cuadrada, son las 3 raíces cúbicas de la unidad. El número 1, el número real, 1 más 0i, como cualquier otro número distinto de 0, tiene 3 raíces cúbicas, y esas 3 raíces cúbicas son el 1 mismo, 1 por 1 por 1 es 1, omega al cubo, como ustedes pueden verificar, es 1, omega cuadrada, por lo tanto también al cubo es igual a 1, y con el uso de este 1, de esta omega y de esta omega cuadrada, podemos expresar todas las raíces cúbicas de cualquier número, aunque sea complejo o lo que sea, real, no importa. Y algo similar va a ocurrir con la b que aparece aquí a la derecha. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que, algo similar para la b, la v, va a ocurrir. Es decir, la v se puede escoger como alguna de las raíces cúbicas de b. Insisto, hay 3. Pero una vez que escogemos una, las otras posibilidades se obtienen multiplicando omega por esa raíz cúbica de b que ya escogemos, y también otra posibilidad sería omega cuadrada por esa raíz cúbica de b que hayamos escogido en un principio. Y eso aparentemente da un montón de posibilidades, porque ya pusimos desde un inicio que la incógnita y, aquí no hay que perderlo de vista, es u más b. Sí, pero pues aquí aparentemente tenemos muchísimas posibilidades para la suma de u más b, porque podríamos sumar esta u con esta b, o esta u con esta b, o esta con esta de aquí. En fin, eso nos da una gran cantidad de posibilidades, aunque nosotros sabemos que las raíces de una ecuación cúbica tienen que ser 3, cuando mucho. Ya sabemos también que pueden existir raíces repetidas, así es de que, podrían aparecer raíces múltiples, sí, pero no tan múltiples como las posibilidades que aquí aparentemente tenemos. Entonces hay que tomar en cuenta que desde un inicio es forzoso que u por b sea igual a menos p sobre 3, y entonces esta condición va a limitar a las combinaciones que aquí podríamos formar, es decir, solamente las correctas son aquellas que satisfagan justamente la condición que se había impuesto en un principio. Esto definitivamente suena bastante más complicado que lo que teníamos en el caso de la ecuación cuadrática, pero es parte de lo que aquí se necesita. Aquí no es cosa de elección, sino que así ocurren las cosas. Entonces, una forma de garantizar que esta última relación se cumpla es precisamente escogiendo. Entonces, se escoge la raíz cúbica de b y la raíz cúbica de a, de tal manera que precisamente
esa raíz cúbica de A por esa raíz cúbica de B sea menos P sobre 3, y ya con esas raíces escogidas de esa manera, entonces ya estas otras expresiones nos dan los otros posibles valores de U y B. Finalmente, las tres soluciones, es decir, insisto, una ecuación cúbica como la que aquí estamos considerando, tiene que tener tres soluciones. Entonces esas soluciones ya las podemos escribir de una manera general. Entonces aquí hago una pequeña división para escribir el resultado final. Entonces una posibilidad es que tomemos la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B, donde, como señalaba, esas raíces hay que escogerlas de tal manera que se satisfaga esta condición. Ahí lo que se obtenga. Y las otras posibilidades son las siguientes. Una segunda posibilidad es omega por la raíz cúbica de A más omega cuadrada por la raíz cúbica de B, y la tercera posibilidad es omega cuadrada por la raíz cúbica de A más omega por la raíz cúbica de B. Aquí dejo un espacio más o menos grande para que no haya confusión entre lo que es el exponente y lo que es el índice de estas raíces. Entonces resulta que una vez que escogemos estas raíces de esta forma, entonces las soluciones realmente distintas de la ecuación están dadas de esta manera, y aquí lo que ya más o menos señalaba antes es que estas omegas y omegas cuadradas son números complejos, y aunque al final de cuentas las raíces de la ecuación sean reales, uno tiene aquí, mediante estas fórmulas, la necesidad de emplear números complejos en el proceso. Entonces voy a concluir aquí la lección para no alargarla demasiado, y voy a dejar para la siguiente la presentación de algunos ejemplos de la aplicación de estas fórmulas. Bien, gracias por su atención y hasta la próxima.